Bueno, la psiquiatría es una rama de la medicina que se dedica al estudio de las enfermedades mentales o los trastornos mentales, ¿sí? Ya desde la antigua Grecia, los griegos, etimológicamente, la palabra psiquiatría viene de psique, que es alma, y atría, que es curación. Hablaban de la curación del alma, hacían referencia a algo como más abstracto, ¿no? Dentro de la medicina es una de las especialidades donde trabaja con mucho nivel de abstracción, porque el, eh, el psiquismo no lo podemos categorizar en ningún órgano especial. Ahora con el avance de las neurociencias y el avance de la medicina y demás, se ha podido innovar y se ha podido conocer que, bueno, muchos, por no decir todos, pero la gran mayoría de los trastornos mentales que se dan tienen un órgano en donde se altera esa armonía, esa salud mental, que es nuestro cerebro, ¿sí? Lo que pasa es que muchas de las funciones de nuestro cerebro, que es tan mágico, tan sabio, ¿no? El ser humano todavía no las conoce. Entonces, de a poco se van conociendo determinadas patologías, sobre todo la etiología y el tratamiento, pero queda un montón de camino todavía por recorrer. Eh, Además, la psiquiatría no es solamente hacer un diagnóstico y establecer un tratamiento, sino también algo muy fundamental es hacer psicoeducación, ¿no? ¿Qué es la psicoeducación? Para el psiquiatra es fundamental que el paciente pueda conocer lo que le pasa y pueda saber cómo actuar y qué tratamiento a seguir, porque si no, al paciente da, de hecho, a la consulta del psiquiatra, lamentablemente, estando en el año 2021, hay como mucho estigma social, ¿no? En cuanto a todo lo que tiene que ver con la psiquiatría. La psiquiatría por ahí todavía queda relegada para los locos. Entonces, todavía cuesta que el paciente entienda parte de la salud, así como ir al cardiólogo, como ir al reumatólogo. Entonces, la psicoeducación, hacerle entender al paciente qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene, cómo se trata, es fundamental para que el paciente vaya tranquilizando sus niveles de ansiedad y su nivel de incertidumbre también, ¿no? Entonces, hace mucho foco este nuevo enfoque de la psiquiatría, hace mucho foco en la rehabilitación, en la inserción de la persona, del individuo, en una sociedad complicada y cada vez más complicada, para poder insertarse y tener el mejor nivel de autonomía posible, ¿no? Entonces, también hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? En la psicoeducación y en la rehabilitación de aquel paciente que padece de algún problema de índole mental. Claro, ahí mencionabas, bueno, la ansiedad, hay distintas circunstancias, ¿no? Por las que una persona recurre a un médico psiquiatra, ¿no? ¿Cuáles son esas otras circunstancias, por ejemplo, para tener una idea? Bueno, hay muchos circunstancias que pueden hacer derivar a un paciente. Lo que pasa es que el paciente por ahí no los conoce. Entonces, es todo un trabajo de hormiga que con el tiempo creo que vamos de a poco ganando terreno en eso, ¿no? Pero desde trastornos de ansiedad, bueno, la depresión, que lamentablemente tiene mucha prevalencia hoy en día, el estrés, los trastornos fóbicos, los trastornos con cierta hipocondría, trastornos lógicamente un poco más graves, que ya estamos hablando de trastornos psicóticos, ¿sí? Esos son trastornos más graves, que eso es lo que ha quedado como lo loco, ¿no? De la psiquiatría, lo que es, no, el psiquiatra es para los locos, para los psicóticos. No, bueno, el paciente que tiene una enfermedad mental de tipo psicótica, enfermedad mental grave, pero no solamente el psiquiatra se dedica a eso, ¿sí? Eso es una parte, y gracias a Dios, es una parte bastante escueta de lo que es el campo de la salud mental, ¿sí?
con el devenir de los años, la globalización, el nivel de exigencia que tenemos diariamente, el nivel de competitividad que hay, hacen que nuestros niveles de estrés y nuestros niveles de ansiedad crezcan en forma patológica y ameriten una consulta tanto al psicólogo como al psiquiatra, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son más o menos las técnicas que se utilizan para tratar al paciente? Dependiendo, ¿no?, de la patología, de lo que tenga, pero un ejemplo así, ¿cómo se trabaja un poquito con el paciente? Bueno, es interesante tu pregunta porque en realidad creo que debe ser una de las ramas de la medicina en donde no existe una técnica específica. ¿Por qué? Porque justamente trabajamos con el psiquismo, trabajamos con la mente del paciente y la mente es algo totalmente subjetivo y versátil y tan dispar de paciente a paciente. Entonces no existe una técnica específica para trabajar con el paciente. Como por ahí tiene otra rama de la medicina, la cirugía. Digo, hay determinados métodos y determinadas normas que se siguen para hacer una cirugía y que están totalmente aprobadas y avaladas. Bueno, en psiquiatría no existe una forma o una técnica, sino que cada terapeuta tiene como su estilo terapéutico, ¿sí? Puede ser por ahí un poco más directivo o por ahí un poco más de escuchar. Lo que sí hay, en psiquiatría y en psicología ni hablar, son seguir distintas escuelas psicológicas, ¿sí? Uno tiene que tener una orientación de alguna escuela psicológica como para que esas intervenciones que se hacen a la hora de la consulta vayan dirigidas a una escuela psicológica, ¿no? Cuando digo escuelas psicológicas hablo del psicoanálisis o de la cognitiva conductual o gestáltica o la dialéctica comportamental. Tenemos que tener como una orientación psicológica, aunque no hayamos estudiado psicología, aunque no somos psicólogos, pero tenemos que tener una noción para hacer algo. Pero no hay una técnica específica. Muchas veces el paciente va a la consulta y nos dice un motivo de consulta que en realidad no es el motivo verdadero que lo aqueja, sino que ahí está la habilidad del terapeuta para ir desglosando y desmembrando qué es lo que está pasando y cuál es el verdadero motivo de consulta. Pero bueno, todo eso se hace con un tiempo paulatino, cuando el paciente también está predispuesto a escuchar, cuando el paciente está predispuesto a quererse meter en terrenos que por ahí le cuestan, porque generan mucha angustia, lógicamente. Entonces, como respuesta te podría decir que no existe una técnica para la psiquiatría, sino que va variando y cambiando según cada paciente, porque cada paciente es totalmente distinto. Y es una rama, digamos, que se trabaja en conjunto con la psicología, puede ser, ¿se necesita derivación para ir a un médico psiquiatra? ¿Cómo es eso? Mira, puede que sí como puede que no. Gracias a Dios, y afortunadamente, en los últimos años, generación, digamos, se trabaja mucho interdisciplinariamente con psicología. Antes como que estaba como muy dividido, ¿no? El modelo médico hegemónico, el psiquiatra y el psicólogo, bueno, por otro lado. Ahora, gracias a Dios, esto está mucho más unificado y se trabaja mucho más en conjunto. No necesariamente un paciente tiene que estar con un psiquiatra, sí o sí con una derivación del psicólogo. Bien. De hecho, hay muchos pacientes que desgraciadamente concurren al psiquiatra porque no van al psicólogo previamente, dicen, no, a mí el psicólogo no me sirve, no, ya fui 2 veces, la verdad que no me sirve, doctora, la verdad que no, deme la pastilla y bueno, ya está. Y eso también es un mito de la sociedad, porque en realidad los psicofármacos son una parte del tratamiento, es como una mesa con patas, bueno, es una pata de la mesa, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes que no existe la pastilla mágica que nos haga feliz y nos borre los problemas. Sí, los medicamentos, gracias a Dios, sirven para bajar el nivel sintomático, ¿sí? Para bajar el nivel de ansiedad, de angustia y demás,
pero no soluciona el problema de base. Para eso justamente existe la terapia psicológica, para que el paciente pueda trabajar en terapia psicológica aquello que no está pudiendo resolver y que hoy en día necesita de un medicamento, de un fármaco, para que sus síntomas estén un poquito más bajos. Pero si el día de mañana el psiquiatra retira la medicación y el paciente no trabajó sobre esos temas que no ha podido resolver en una terapia psicológica, el tratamiento queda inconcluso. Entonces es fundamental el trabajo en equipo con el psicólogo, con el psicopedagogo en los casos de los niños, con nutricionistas en caso de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, con trabajadores sociales, porque obviamente muchas de las problemáticas de salud mental están interpeladas por situaciones sociales, entonces se necesita trabajar y tener una mente abierta para poder trabajar en equipo. Muchos de los pacientes son derivados desde psicología, pero no todos. Cualquiera puede ir al psiquiatra y sin tener ninguna derivación, y después el psiquiatra evaluará si en realidad es más para psiquiatría o quizás es más para psicología o quizás para las dos cosas. ¿Sí? Claro, está bueno entender entonces esa diferencia, que es lo que por ahí a uno le queda dando vuelta en la cabeza, ¿no? Cómo se relaciona también la psicología con la psiquiatría de alguna forma. Yo lo que te quería preguntar también es, por ejemplo, los ataques de pánico, también es algo que lo trata la psiquiatría, eso, por ejemplo, ¿de qué viene? Sí, bueno, interesante tu pregunta porque hay como un concepto de ataque de pánico en la sociedad que no es tan así tampoco. Sí, lo trata un psiquiatra cuando la sintomatología es muy abrupta, que incluso el ataque de pánico, lo que consiste el ataque de pánico es un miedo muy intenso, por eso pánico, la misma palabra, el mismo nombre lo está diciendo, ¿no? Es un miedo muy intenso y de aparición brusca, ¿sí? Brusca y de duración de pocos minutos. Porque muchos pacientes llegan a la consulta y como motivo de consulta dicen, no, porque tengo ataques de pánico. Bueno, entonces ahí es donde el psiquiatra tiene que preguntar, bueno, a ver, definime ataques de pánico como para ir desglosando un poco la sintomatología. Y no, porque me puse un poco ansiosa, porque empecé a sudar con las manos y sentía el corazón que me latía mucho y eso me duró toda la tarde. Bueno, eso no es un ataque de pánico. Y eso es una crisis de ansiedad. El ataque de pánico, definido como tal, es un ataque de ansiedad, de miedo intenso, de aparición brusca y de duración de unos minutos, ¿sí? Que puede ser inesperado o no, ¿sí? O sea, inesperado en una forma de presentación. El paciente puede estar tranquilamente haciendo cualquier cosa y de repente esta aparición de síntomas de ansiedad de forma abrupta, sin ningún desencadenante previo, o puede haber cierto desencadenante previo traumático o estresor ambiental que desencadene después la crisis de pánico. Pero la crisis de pánico está restringida a una sensación de miedo intenso, de miedo a volverse loco, de miedo a morirse, de estar teniendo un infarto muchas veces porque el paciente se queja de dolor precordial, de palpitaciones, de sudoración. Hay mucha sintomatología física en un ataque de pánico, ¿sí? De mareos, de sensación de falta de aire, que se está asfixiando, de sensación de inestabilidad, como que se va a desmayar. Bueno, todas estas situaciones constituyen un ataque de pánico, pero en un corto periodo de tiempo, ¿sí? Después pueden recurrir, lo que pasa es que con los ataques de pánico terminan por hacerse como un círculo vicioso, cuando no se tratan, por supuesto, porque el paciente experimenta el primer ataque de pánico con una sensación muy placentera, lógicamente, con esta sensación de miedo, de volverse loco, de morirse, o de que le está dando un infarto, y después resultó ser un ataque de pánico, y ya queda sensibilizado con un temor a una nueva presentación, ¿sí? A un nuevo ataque de pánico. Y frente a la menor situación estresante, empieza a preocuparse. Y entonces empieza a tener conductas evitativas. Entonces, bueno, no hago esto porque si no tengo miedo
a que vuelva el ataque de pánico, ¿sí? Y esto empieza a condicionar, obviamente, la vida cotidiana del paciente, porque el paciente se empieza a restringir en un montón de actividades pensando o temiendo que puede haber o puede presentar un ataque de pánico. Entonces, es fundamental que frente a estas situaciones se trabaje no solo desde la psiquiatría con algún fármaco, sino también con psicología para poder controlar estos pensamientos negativos y estas conductas evitativas que terminan recluyendo al paciente y haciendo el círculo cada vez más grande.